Muy buenas noches. Permitir. Transcribiendo, grabación, perfecto. Ujú. Buenas noches, buenas noches. Ujú. En Sala Family. Buenas, buenas. A ver, a ver. Buenas noches. Aquí tengo a Laura. Vamos a admitirlo a todos. Hola, Claudia. Buenas noches. Hola Mario, ¿cómo vas? Gracias a Dios, súper bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu día? Uy, muy bien, muchas cositas, pero afortunadamente, ay, espérate que no he puesto esto. ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho y te Ah, veo bueno, bien. Maravilloso. aquí está bien. Sí, muy bien, afortunadamente un día chévere. Oye, qué bueno, me contenta eso. Y bueno, bienvenida, Claudia, a este espacio. Bienvenida a tu primera sesión de lo mejor de ti. Bienvenida a este espacio que hemos construido con muchísimo amor para ustedes. Muchas gracias, Mario, qué chévere. Sí, el día de hoy pues tenemos la tercera sesión ya. Hoy vamos a tener un tema espectacular. A mí me encanta este tema porque está atado directamente a nuestro bienestar, pues, ¿no? Ay, Que qué chévere. que es la inteligencia emocional. Vamos a ver hoy justamente ese tema tan importante para nuestra paz, nuestra tranquilidad, para la gestión de nuestras emociones y cómo manejarlo, pues, ¿no? Pues me llega de perlas. Así, Sí, sí, así. sí, súper. Bueno, pues me parece maravilloso. Aprovechando que estamos solos aquí, pues cuéntame un poquito por qué dices que te llega de perla. Ah, bueno, porque digamos que mi personalidad es un poquito ansiosa, Ok. temerosa. eh, digamos que es como, pues como hago tantas cosas y quiero moverme pues como en muchos ámbitos, a veces me estreso un poco y siento que este tema de la inteligencia emocional me encanta y me parece bien interesante. Pienso que es muy importante trabajarlo y poderlo, claro, como sacar un poco el provecho de esta charla del día de hoy me parece fascinante. Qué Súper, bueno, qué bueno. me Bueno, llega de verdad súper. gracias por tu confianza, Carla. Y Sí, Claudia, y fíjate lo siguiente, te quiero compartir algo. Esto es un espacio que una de las características principales que quiero que sientan con este espacio, Claudia, es seguridad, confianza, ¿ok? Aquí en este espacio la idea es que nos mostremos como somos. Yo cuando aprendí a mostrar mis vulnerabilidades, empecé a sentirme muchísimo mejor, ¿sí? Muchas sí, veces como seres humanos lo que hacemos es protegernos, tapar nuestras vulnerabilidades, no mostrarlas mucho porque pensamos que nos debilitamos o nos mostramos débiles, ¿ok? claro, claro. Yo también pienso lo mismo. Pues, pues vamos a ver si cambio la perspectiva, pero Exactamente. sí, A eso te invito, a que cambiemos esa perspectiva porque no hay nada más bonito en un ser humano que, que poder abrir sus vulnerabilidades y mostrar sus vulnerabilidades, porque más bien, y fíjate cómo lo interpreto yo y lo he empezado y así lo reprogramé en mi mente, más bien hay que ser mucho más valiente para mostrar las vulnerabilidades, ¿ok? buenísimo. Más bien hay que ser mucho más valiente para mostrarlas. Ana Paulina, bienvenida. Hola, buenas noches. Perdón por la demora. No te preocupes, buenas noches, Buenas bienvenida. noches. Gracias. Aquí te presento a Claudia, se incorpora al equipo el día de hoy, a la familia Sinergia el día de hoy. Mucho gusto. Mucho gusto, Ana, gracias. Qué espacio tan bonito. Ya se conocerán en alguna oportunidad aquí en Sinergia. De Claro. hecho, Ana, entiendo que vienes el miércoles, ¿no? A grabar contenido.
No, pues iba a ir hoy, pero pregunté si podía ir mañana y no supe. No, el miércoles no tengo tiempo. Si no puedo Mañana ir mañana, me toca poder. Pero no me confirmaron, entonces no sé, porque además cambié a la carrera, entonces, no, pero Natalie sí me escribió y me consultó, le dije que sí, en cualquier momento te va a contestar entonces. ok, Pero ok, bueno, pero para que sepas, sí está habilitado. listo. Gracias, Bienvenida, Ana Paulina, bienvenida. gracias. Bueno, Claudia, entonces estábamos haciendo una breve introducción, Ana, mientras iniciábamos ya con el tema del día de hoy, de la importancia de este tema, pues, ¿no? De lo que es en la gestión de nuestras emociones, la inteligencia emocional. Y hablábamos justamente que a veces nos cuesta mostrar ciertas vulnerabilidades o ciertas emociones, pues, ¿no? Que consideramos que no son tan favorables, porque tal vez nos sentimos inferiores o nos sentimos que estamos dejando ver a los demás nuestras debilidades. Pero yo lo reinterpreté, ¿no? De una manera diferente y lo reprogramé diferente en mi cerebro, entendiendo que hay que ser valiente, más bien para mostrar las vulnerabilidades, ¿sí? Y eso es muy bonito porque uno vive tranquilo y en paz, sin tener que estar ocultando nada ni aparentando nada tampoco. Entonces yo siento que mientras más genuino, más en paz estamos y más en armonía con nosotros mismos. Y eso nos ayuda a sentirnos muchísimo mejor, ¿sí? Ana Paulina, en tu caso, este tema, ¿qué tan importante puede ser este tema dentro de toda la experiencia que tú tienes? Pues no, te cuento, Claudia. Me gustaría, Ana Paulina, que te presentes en unos segunditos con Claudia, ¿te parece? Y Claudia también que se presente. Me parece bonito eso. Ok, bien. Bueno, Claudia, pues, bueno, mucho gusto. Ana Paulina Maya. Mi tema principal con el que trabajo es el homeschooling, la educación en casa. Empecé educando a mis hijos en casa, tengo 4 hijos, ya todos están adultos, y en el camino me encontré con más familias, creamos una red y yo he sido quien ha estado a la cabeza de esa comunidad. Es una comunidad nacional, es grande, tengo grupos regionales en muchas zonas del país, y no sé, pues como que se fue dando todo orgánicamente. A mí me interesa qué pasa en el homeschooling, me interesa qué pasa por fuera, me interesa, entonces empecé como a interesarme mucho en el tema, más allá de que simplemente estaba educando a mis hijos en casa. eh, y cuando pedían una entrevista, pues la daba yo y así. Entonces terminé convirtiéndome como en el referente del homeschooling eh, en Colombia. Hubo un momento en el que la Universidad Nacional estuvo como en ese lugar porque empezaron a hacer investigación. Luego nosotros desde nuestra red dijimos, no, espérese, ¿cómo así? Esto lo vio en las familias. ¿Por qué tiene que ser una universidad la que hable de eso? Entonces empezamos, nosotros creamos una red y empezamos como a movernos también. Eh, y pues nada, yo creo que si tú buscas homeschooling en Colombia, te aparezco yo Ay, qué fácilmente chévere, ya por lo ahí. anoto. Aunque ahora, después de pandemia, con la invasión de colegios virtuales y como pagan pauta, entonces casi que lo primero que encuentras es los colegios, pero después me encuentras a mí. Creo que lo que sale mucho mío son los videos de mi canal de YouTube. Ay, qué Publiqué un chévere. libro en el 2020, doy asesorías, doy conferencias sobre este tema. Y bueno, en eso me muevo. Pero además soy ingeniera electrónica y ya con mis hijos graduados estoy empezando a mirar cómo retomo la tecnología, porque probablemente sí le he dedicado mucho tiempo al homeschooling. Tengo un lugar, tengo un recorrido, pero quisiera de pronto pensar en que ese ciclo se cierra o le dedico ya un poco menos energía y creo algo más hacia lo que fue mi formación inicial. Entonces, ahí súper Ay, resumen. qué lindo, qué labor tan bonita la que haces y bueno, yo creo que cada vez crece más esta figura del homeschooling. De hecho, tengo familiares que digamos que han vivido esto. Tengo un familiar que vive en Pereira Ok, y tiene un tema de Asperger y por el tema del bullying y todo eso, fue imposible tenerlo en colegio presencial. Entonces lo tuvieron un tiempo en homeschooling y ahora sí lo tienen en un colegio presencial, le ha dado durísimo, pero pues tiene que adaptarse como a todas las formas que hay de educación. Entonces me parece muy lindo lo que tú haces. Chévere.
Maravilloso, definitivamente. Ana Paulina, antes que Claudia se presente, recuérdame el nombre del libro. Si el colegio no existiera. Si el colegio no existiera. Wow, qué chévere. Perfecto. Existiera, Pero excelente. ese ya no lo consiguen en librerías. Los Sí, últimos ejemplares los tengo yo, así que si lo quieren, me lo tienen que pedir a mí. sí, ahí vi Ay, en tu Instagram que haces la observación Ujú, es directo contigo. ¿Y es sí. genial. en físico? ¿Lo tienes en físico o en digital? Sí, no, aquí en mi casa tengo en un par de cajas los libros que quedan. Ah, no, estupendo. Qué Entonces bonita debo labor. tener el mío autografiado y con fotos selfie. Claro que sí. Qué honor Chévere. tenerte en este espacio, Ana Paulina, porque imagínate qué honor, pues, o sea, tú siendo profesora de homeschooling, pues todo lo que puedes aportar también a este espacio. Y de eso se trata, que entre todos enriquecemos este espacio. Claudia, háblanos de Claudia. Bueno, mi nombre es Claudia Botero, yo trabajo desde hace más o menos unos 15 años en todo el tema de seguros y me especialicé hace más o menos unos 7 años en todo el tema de planeación financiera, trabajo con Scandia, todo lo que tiene que ver con planeación pensional, diagnóstico financiero, planes educativos y un poco el tema de la protección, incluyendo en el mismo paquete eh, protección, inversión y ahorro. Digamos que es como lo que manejo básicamente. Estupendo, estupendo. Y ahora tiene un proyecto maravilloso que vamos a empezar a desarrollar en paralelo con esta mentoría y este espacio, que es justamente, Claudia, compártele a Ana Paulina ese espacio que quieres ya desarrollar este año. Vale, pues yo me he capacitado muchísimo en todos estos temas de finanzas y siempre ha sido como un sueño mío poder hablar en público, expresarlo, también en las redes sociales, un poco de contenido de valor. Y le dije a Mario, no, Mario, pues necesito algo más allá, digamos, de esto para poder, digamos, poner en acción todo este programa tan bonito y es poder hablar en público con más libertad, con más propiedad y bueno, en esas ando. Y eso va a ser realidad, eso va a ser realidad. Sí, No hay nada, no hay propósito más bonito de que sentir esa necesidad de servir a las personas, de ayudarles con cualquier experiencia o cualquier conocimiento que tengamos. Ese solo sentimiento, ya vas a ver que lo vamos a transformar en herramientas para que puedas manejar esas habilidades que faltan. Pues simplemente son habilidades, pero lo más importante ya lo tienes, que es esa pasión en el corazón de querer compartir eso. Así que gracias. bueno, damas hermosas, espero que hayan tenido un estupendo día. Vamos a iniciar este espacio entonces con este tema que me apasiona un montón, porque finalmente yo soy un seguidor y un promotor del bienestar emocional. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy, pues efectivamente está 100% relacionado. Así que bueno, voy a compartir pantalla y vamos a revisar esta información que les traigo el día de hoy. Primero que todo, bueno, Ana Paulina no estuvo en la sesión anterior, o sea que me gustaría que tal vez me compartieras un poquito lo del ejercicio de la primera sesión. ¿Sí lo recuerdas? Que íbamos No sé, no me acuerdo. Recuérdame porque es que ando en varios procesos. Por esa misma época había tenido mi primera cita con psicología y creo que me pusieron como la misma tarea, entonces no me acuerdo. Recuérdame cómo era la tarea, por Sí, sí, favor. sí. En la primera lo que vimos era que íbamos a evaluar durante esa semana, observar, simplemente observar, identificar cuáles eran los pensamientos más recurrentes. ¿Recuerdas que hablamos un poquito de eso, que cuáles eran los pensamientos más recurrentes, en qué iban enfocados? Porque pues nuestros pensamientos obviamente generan ciertas emociones, pues, ¿no? Entonces, ¿recuerdas un poco eso? ¿Pudieras tal vez compartir un poquito, o más bien no esa semana, pero últimamente, tal vez cuáles han sido esos pensamientos? Pues a ver, este año empecé con muchos propósitos. No, más que propósitos, proyectos, pues porque los propósitos se dejan un poco como a la magia del universo y no, yo creo en lo que uno puede hacer, a lo que yo le trabajo organizadamente. Entonces he venido
como enfocando mi energía esta semana a qué le dedico el tiempo y esta otra semana a qué le dedico el tiempo. Tengo muchas cosas, yo siempre tengo muchas cosas, entonces a veces es agobio de tengo muchas cosas, entonces bueno, mi cabeza siempre está llena. Las últimas 2 semanas he pensado mucho en el dinero porque este primer mes del año siempre es muy difícil, siempre me entra menos, entonces es como, sí, y no me gusta que sea lo primero en lo que pienso en el día, pero cuando me está haciendo falta, me pasa. Ese es uno de los temas que a mí me generan angustia y así ha sido durante toda mi vida adulta, no durante toda mi vida, pero sí durante toda mi vida adulta. Creo que desde el momento en el que me casé y de ahí para adelante, esa es la cosa que más angustia me produce. Y es descubrirme, pillarme que uy, estoy angustiada, estoy de mal humor, ¿qué es lo que pasa? Porque lo suelo hacer, hago ese ejercicio durante el día cuando siento que no estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me puso así? Y empezar a mirar hacia atrás y darme cuenta que sí, pasaron cosas, pero yo sé cuál es mi saldo en el banco y yo sé que si no fuera por eso, no estaría así. Entonces, ese ha sido un pensamiento recurrente que detecto la emoción que genera en mí. eh, y pues tengo muchas cosas que hacer, hay temas médicos también, no sé, siempre están pasando cosas, eh, Súper. Pero pero es un fíjate poco que como que yo todo el tiempo estoy como revisando qué pasa aquí, por qué estoy así, qué pasó, qué pensé, qué faltó. eso es lo importante y eso me gusta y me llama mucho la atención que lo implementes, pues, ¿no? Estar revisando efectivamente en qué estoy pensando, pero por qué estoy pensando en eso, qué me trajo ese pensamiento, ¿no? E ir a la raíz, y de eso se trata, ir a la raíz, porque al final los pensamientos siempre van a aparecer o de una manera, por lo general, inconscientes, ¿ok? Pero cuando atendemos la raíz, pues ya empezamos a disminuir, no el pensamiento, sino lo que me genera el pensamiento. Y convertirlo más bien en cambiar la ansiedad por tal vez ya tener una razón concreta y algo planificado que ya me quite esa ansiedad y esa angustia y diga, bueno, pensé en eso, pero yo sé que estoy haciendo esto para solucionarlo, para construirlo. Buenísimo. Me encanta eso para este tema. Y mira qué chévere que no es casualidad que Claudia, pues su experiencia sea en el área financiera, toda su experiencia en planificación financiera y todo eso, imagínate, mira cómo seguramente nos puede también orientar en algún momento y abrir un espacio para que nos oriente en de qué forma pues podemos construir esa disciplina, tal vez esa estructura financiera para tener esa tranquilidad y esa paz que todos nos merecemos, ¿sí? Este, ya lo anoté aquí, Claudia, así que tenemos tarea. Buen punto, buen punto. No, es que me parece muy curioso porque justo yo creo que el ir o cuando llegué a Sinergia, justamente era por eso, porque también hay muchos pensamientos intrusivos, sobre todo, por ejemplo, entonces yo dije, no, yo pensé que yo era la única, Ana, pero realmente yo dije, uy, no, ¿qué es esta locura? Soy una persona también muy movida, es decir, me la paso funcionando con una cosa y con la otra, y este año quiero como mucho enfoque. Justamente por eso llegué a Sinergias como para enfocarme, no en tantas cosas, sino como en algo muy específico, ya lo tengo un poco más claro, más organizado, pero sí, te cuento, yo presento artritis reumatoidea desde hace muchísimos años y para mí eso ha sido algo, pues un poquito complejo. Entonces, claro, en temas de salud me pasa lo mismo que a ti con lo financiero y es que, ay Dios, eh, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede no ser? Entonces, un poco esa ansiedad y ese estrés y necesito vivir más liviana, entregar todo ese peso porque no lo necesito. Realmente es como vivir más como en el presente. No sé, sí necesito también como ese tema de calma y quietud para poder avanzar de una manera mucho más interesante. O sea, no me favorece estar con los pelos de punta por X o Y situación y más todas las actividades que realizo, pues por supuesto se vuelve una cosa de conflicto que no vale la pena. Por eso estoy aquí. Sí, es. Aquí Mario tiene una responsabilidad muy grande con nosotros. Sí, qué lindo, qué bonito eso y gracias chicas, de verdad que me honra pues poder acompañarlas porque esto es un acompañamiento, ¿no?
Simplemente pues manejamos temas y roles diferentes, tal vez cierta experiencia, nivel de conciencia, pero es un acompañamiento y todos crecemos juntos. Y nos retroalimentamos además de las experiencias de cada uno. Por eso es tan poderoso estos espacios grupales, porque fíjate cómo nos retroalimentamos y nos podemos complementar y ayudar. Le decía a Claudia al principio, Ana Paulina, que eso lo escuchaste esto en la primera sesión de bienvenida y onboarding, que esto es un espacio que vayamos construyendo y lo quiero construir desde la confianza, desde la apertura, desde la tranquilidad, ¿sí? Desde un espacio donde no vamos a ser juzgados, ni señalados, ni nada por el estilo. Y eso quiero que vayamos sintiéndolo, pues, poco a poco, a medida que vamos disfrutando de este espacio, porque así le vamos a sacar mayor provecho. Efectivamente, lo que decía, abrir nuestra mente y nuestro corazón y entender que aquí, todo lo que estamos aquí, estamos de una manera consciente que queremos seguir creciendo y pues qué mejor forma de hacerlo que de una manera genuina y transparente. Entonces, bueno, ya compartiendo esa introducción con el tema de los pensamientos, qué importantes son, pues ellos lo que hacen es que generan unas emociones en nosotros, ¿sí? Generan unas emociones. Hay una oración muy linda que yo digo para Dios, para mis hijos, que es, Dios mío, ayuda a poner buenos pensamientos en la mente de mis hijos para que eso los inspiren a tomar buenas acciones y sean seres humanos de bien. Y esa es la seguidilla, pues, ¿no? Primero los pensamientos, después las emociones y después las acciones. Depende de lo que pienso, me siento y depende de cómo me siento, pues, acciono, ¿ok? Entonces, todo esto va en función y el tema de hoy es tan potente porque vamos a entender cuáles son esas emociones, primero de dónde vienen, cuáles son y cómo las podemos gestionar. Porque las emociones no están mal, las emociones forman parte del ser humano, forman parte de nuestra naturaleza. Lo que sí es chévere y bonito es poder gestionarlas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a identificar el día de hoy. Y les traigo algo espectacular, además de una investigación que hice reciente. Yo constantemente estoy actualizando mis presentaciones y el día de hoy revisé unos apuntes nuevos y ya se los voy a compartir. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman, por favor, que estemos viendo. Les voy a compartir aquí el Canva. ¿Ok? Y nos vamos a presentar. ¿Estamos viendo perfecto? ¿Sí? Mario y Ana, una cosita pequeña. Ahorita viene mi esposo, entonces yo de pronto en algunos momentos me toca como no salirme de la reunión, voy a estar presente, pero es mientras le explico que estoy aquí en esta reunión y todo el cuento, pero entonces para que me disculpan, por favor, si llego a apagar pantalla o sonido. No pasa nada, no te preocupes por eso. En cualquier momento, cualquier persona se puede en silencio, poner en silencio, ocultar pantalla, no pasa nada. Y si se tienen que desconectar por X o por Y, no pasa nada, un mensajito y listo. Así como Ana Paulina la semana pasada que avisó que no podía llegar, que se te agradece mucho. Entonces, listo, voy yo a cerrar aquí. Bueno, ya saben que formamos parte de esta actividad tan bonita que le hemos dicho Sinergia 360. Esto es, como digo yo, pues la publicidad de inicio gracias a nuestros patrocinantes de Mario Camejo Consultores y Sinergia, nuestro centro de bienestar con el método Lo Mejor de Ti. Y hoy tenemos este tema espectacular que es IE. En vez de la IA, que está tan en boga ahorita y tan famosa por todos lados, pues este tema es IE, inteligencia emocional. Y yo le pongo esto, inteligencia emocional a prueba de fuego. A fuego de ¿por qué? Porque constantemente están sucediendo cosas a nuestro alrededor que por lo general vienen a quemarnos y uso esa expresión por eso, ¿no? A prueba de fuego. Vamos a entenderla, vamos a concientizarlo para que realmente podamos ser y salir favorecidos de todas esas situaciones, todos esos pensamientos y todas las circunstancias que vamos viviendo, que vienen efectivamente a atacar nuestras emociones, bien sea de manera positiva o a influir en nuestras emociones o de manera negativa, ¿no? Entonces, esta imagen me encanta porque aquí vemos muchas peloticas con diferentes expresiones y así somos los seres humanos. Pues dentro de nosotros tenemos todo este tipo de emociones que, dependiendo de lo que estemos viviendo, las podemos expresar tanto internamente, y esto es una de las cosas que quiero manifestarle y quiero mostrarle y quiero compartir con ustedes la diferencia entre manifestarlas de manera interna como manifestarlas hacia lo exterior, ¿ok? Pero hay una infinidad de emociones que definitivamente es parte de nuestra naturaleza humana. Pero la primera pregunta que les quiero hacer es ¿cómo te sientes hoy? O sea, me encantaría que ustedes
agarren esta pregunta, la consientan y la lleven todos los días en su mente y se la hagan todos los días. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? Porque la buena noticia que les traigo es que esto es una decisión, definitivamente. Yo estoy convencido a lo largo de mi vida que sentirnos bien a nivel emocional es una decisión, así como la felicidad. Ser feliz para mí es una decisión y será un tema que podamos debatir más adelante, pero quiero compartir con ustedes y voy a dejar de compartir pantalla para que primero me contesten si están de acuerdo conmigo que sentirse bien es una decisión y luego cómo se sienten el día de hoy, ¿ok? Entonces, aquí comparto, dejo de compartir rápidamente pantalla porque les quiero ver los rostros a medida que van contestando. Ana Paulina, en tu caso. Yo sé que uno decide, uno tiene el poder de decidir muchas cosas. Y sí, uno puede hacer la pausa y decidir cómo me quiero sentir el día de hoy. Y eso cambia cómo evoluciona el día. Hay cosas que pasan a las que uno reacciona y eso es muy difícil controlarlo. Así que yo puedo marcar una pauta, pero no sé si puedo tener el control total de cómo me voy a sentir el día de hoy porque hay cosas externas que influyen. Correcto. Correcto. Eso, Hoy, mi hoy, opinión. en condiciones generales, ¿cómo te sientes hoy? Una emoción, una que la puedas describir. Ay, cansada. Fue un Ok, día pesado. Fue una semana pesada y descansé el fin de semana, pero hoy como que volvió el tema. Entonces sí, estoy un poquito agotada. ok, cansancio. Tienes cansancio el lunes iniciando la semana. Bien. Claudia, Los lunes, no sé por qué, ay, son complejos. A veces siento como la energía del lunes, ¿no? Como que uno quiere hacer muchas cosas, planea uno el día, todo, pero de repente hoy se puso negro, oscuro, y uno todo angustiado, y bueno, pero al final terminé como con esperanza. O sea, sí hay un sentimiento como de esperanza. bien, Sí. bien. Y fíjense que, y compartes también que es una decisión el sentirnos bien. Uy, total, total, total. ¿Sí? Ok. Sí. Lo importante de esto y la buena noticia es que la inteligencia emocional se entrena. Tal cual como entrenamos otras habilidades, como la lectura, como el canto, como cualquier otra cosa, pues no, es una habilidad que entrenamos. Y en la medida que vamos entrenando, pues la vamos gestionando de una manera mucho más favorable y además mucho más rápido. O sea, cuestión de minutos yo puedo cambiar esa emoción. Así llegue algo totalmente imprevisto y como dice Ana Paulina, esa respuesta que es reaccionamos, pues con el entrenamiento vamos a dejar de reaccionar, y esa es la primera diferencia, para responder, ¿sí? Aquí la primera diferencia que tenemos que lograr en la gestión de las emociones es eso, dejar de reaccionar y responder. Cuando reaccionamos, pues somos inconscientes, totalmente con el cerebro inconsciente, pero cuando respondemos, somos conscientes. Cuando respondemos, nos tomamos el tiempo, respiramos profundo, pensamos realmente en lo que vamos a decir y eso obviamente ayuda a que mantengamos la armonía que traemos o el estado de la emoción previa a ese factor que viene a alterar esa paz y esa tranquilidad y esa armonía y a desajustar todo. Así que bueno, vuelvo a la pantalla y a la presentación. Entonces, efectivamente, es una decisión, efectivamente nosotros podemos ir gestionándola, pero lo importante es tener muy claro que sí es una decisión, que sí depende de nosotros y hacernos esta pregunta es fundamental para lo que viene. ¿Qué es lo más valioso que debemos cuidar para mantener nuestro bienestar? ¿Qué será? El bienestar depende de cómo nos sentimos, definitivamente, de la emoción que tengamos, de la emoción más recurrente durante el día. Para mí esa emoción favorable y lo que más tenemos que cuidar es la paz, es la tranquilidad, es la armonía. Que independientemente de lo que vaya pasando por mi mente e independientemente de lo que vaya pasando en mi entorno, pues yo pueda mantener un equilibrio. Es como, tal vez como las notas musicales, ¿no? Van subiendo, van bajando, o una melodía de una música que va bajando y va disminuyendo, pero mantener el equilibrio es lo que realmente nos
va a generar ese bienestar, que todos al final lo que queremos es eso, sentirnos bien. Y por eso hago tanto énfasis en este tema. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo yo entender cuáles son mis emociones y poder empezar a gestionarlas de una manera mucho más eficiente? Y de eso se trata. Que hoy podamos entender, y primero voy a la teoría porque yo siento que siempre es importante tener argumentos, ¿sí? Llevarle a mi mente los conceptos para que ella procese y efectivamente empiece a arrojarme una información diferente cuando me sucedan las cosas, porque así funciona nuestro cerebro, es una computadora, es un software, es un hardware, y nuestro software es toda la información que le vamos metiendo, ¿no? Entonces, ¿qué son las emociones? Son las reacciones, dos tipos de reacciones, psicológicas y fisiológicas, ¿ok? Que experimentamos en respuestas a ciertos estímulos o situaciones. Son parte esencial de nuestra vida y afectan cómo percibimos el mundo. Mira esto, lo que afecta es cómo percibimos el mundo, cómo actuamos y cómo interactuamos con los demás. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, guiando nuestras decisiones y comportamientos. Por eso es que es fundamental. Para mí, antes de cualquier habilidad blanda, yo siento que esta es la clave, esta es la base de todas, pues, ¿no? Justamente gestionar las emociones, porque de ahí dependen nuestras decisiones, las decisiones que tomamos, y no solamente decisiones trascendentales, sino las decisiones del día a día. Salgo, no salgo, escribo, no escribo, respondo, no respondo, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer lo otro. Todo eso influye con justamente lo que estamos sintiendo. Y nuestros comportamientos. ¿Comportamientos ante qué? Hacia terceros y hacia nosotros mismos. Ya vamos a ver uno de los tipos de inteligencia emocional que existen. Entonces, entendiendo esto es cómo funciona el orden, pues, ¿no? La reacción psicológica, y este es el proceso mental. Aquí volvemos al tema del pensamiento, una percepción, ¿ok? Y un sentimiento. ¿Qué pasa con la situación que sucede? ¿Qué pasa con el pensamiento que llega a mi mente? Yo lo tomo como una percepción, yo lo interpreto de alguna manera y esa interpretación genera esos sentimientos. Entonces, ¿de dónde depende aquí la clave? Justamente de lo que interpreto. ¿Y cómo voy a modificar lo que interpreto? Pues efectivamente la interpretación que le damos a las situaciones depende de nuestras experiencias, depende de lo que hemos vivido, pero eso lo podemos ir reprogramando, lo podemos ir sustituyendo para poder transformarlo a buenos sentimientos y que efectivamente eso nos ayude a lograr ese bienestar que queremos. Esas son las reacciones psicológicas y tenemos las reacciones fisiológicas que ya se sienten en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Son cambios físicos como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, los cambios en la respiración, la tensión muscular, ¿sí? Yo sé que ustedes eso lo han concientizado, ustedes se dan cuenta cuando empiezan a sentirse estresadas, a sentirse preocupadas, angustiadas por algo. Seguramente, en mi caso, por ejemplo, cuando me pongo nervioso por alguna situación, empieza a acelerarse la sudoración, ¿sí? Y me suda aquí por encima de la boca. Es algo muy típico en mí, pues, ¿no? Pero también a veces me genera tensión muscular. Y les comparto, ahorita en enero, los primeros días de enero que estuvimos haciendo todas las adecuaciones aquí en Sinergia, que estuvimos reparando humedades, pintando, arreglando, bueno, en fin, todo para prepararlo para ustedes, pues, ¿no? Como nosotros queremos realmente ofrecerles un servicio de calidad. Miren, hubo un momento que me senté aquí en el escritorio y esto les confieso de verdad que nunca me había sucedido. Y empiezo a sentir una molestia aquí, ¿vale? Una molestia aquí en el hombro, que me estaba agarrando aquí parte del cuello y la cabeza, ¿no? Como una tensión. Y eso efectivamente viene ¿de qué? Pues de la presión, de interpretar lo que estoy viviendo en ese momento como algo que me genera presión, ¿sí? Porque nosotros queríamos tener todo listo para el primer día de apertura. Y miren qué potente cómo funciona nuestro cerebro y cómo gestionamos nuestra emoción. Pensar que es una obligación aperturar ya con todo el 100%. O sea, yo quería todo bello, hermoso, espectacular, recién pintado, las flores como tenían que estar, las matas como tenían que estar, el mobiliario, los stickers nuevos que mandamos a hacer, o sea, absolutamente todo. Eso estaba generando en mí una presión, ¿sí? Lo reconozco porque empiezo a sentir esa tensión muscular muy fuerte, que es la reacción fisiológica, y automáticamente me vine para la oficina, y fíjense lo importante que es manejar estas herramientas que les voy a compartir ahorita. Primero, el autoconocimiento.
O sea, identifiqué que me estaba sintiendo mal, identifiqué que tenía ese dolor físico, ¿ok? Pero vengo directamente a la raíz. ¿De dónde viene? Del pensamiento. ¿Qué hice en ese momento? Transformar mi pensamiento. ¿En qué? En agradecimiento. Y empecé a orar, en mi caso, ¿no? Pues empecé a orar, gracias Dios mío por darnos la oportunidad de poder invertir en nuestra casa, darnos la oportunidad de poder invertir en sinergia, de ponerlo bonito, hermoso, espectacular, y lo dejo en tus manos, que sea en tu tiempo. Yo sé que tú también quieres que nosotros ofrezcamos lo mejor para nuestra comunidad, que se sientan felices, que se sientan a gusto cuando vengan, pero lo dejo en tus manos y en tus tiempos. Las cosas saldrán como tengan que salir. Yo voy a seguir haciendo todos los días lo que tengo que hacer. Mañana pasado, ¿qué va a pasar? Si va a estar listo o no, no lo puedo saber, ni tampoco lo puedo controlar todo. Lo que sí puedo controlar es el hoy. Miren, chicas, con esa oración, con esa conversación, acompañado con una respiración consciente, empecé a respirar consciente, simplemente. 4, 4, 4. 4 segundos inhalar, 4 segundos mantener, 4 segundos exhalar. Y miren, en 5 minutos se me quitó el dolor. En 5 minutos. Entonces, eso es gestionar nuestras emociones. Eso es poder transformar del estrés y la angustia a la paz y la tranquilidad y a más bien disfrutarme el proceso. Porque yo dije, cúnchale, pero ¿cómo es posible que no lo hicimos en diciembre porque todavía no habían los recursos? Ahora en enero ya llegaron los recursos, lo estamos haciendo, entonces todo un estrés. Más estresado tenía que estar en diciembre que no había la plata. Pero ahorita en enero que ya llegaron los recursos, pues más bien hay que celebrar. ¿Sí me explico? Cambias el pensamiento, cambiamos la interpretación y automáticamente físicamente te sientes diferente. ¿Tiene sentido para ustedes? Potente, ¿verdad? Qué poderoso. Acuérdense que no las estoy viendo ni las estoy escuchando, así que si están haciendo algo con la cabeza, pues no las veo en este momento. Pueden activar los micrófonos y contestar. Bueno. Sí, sí, tiene sentido. Total, total. Entonces, lo que me compartías, Ana Paulina, en la mañana, cuando te viene el primer pensamiento, que si hay que pagar la factura, que si hay que esto, que si el otro, epa, ya va, pausa, pausa, ¿ok? Sigo adelante para no adelantarme. En resumen, las reacciones psicológicas implican cómo pensamos y sentimos acerca de una situación, mientras que las reacciones fisiológicas son los cambios físicos que ocurren en nuestro cuerpo como respuesta a esas emociones. Ambas son esenciales para comprender cómo experimentamos las emociones y cómo influyen en nuestro comportamiento. Ahora, esto lo que evidencia, y siquiera anótenlo para que lo investiguen, que es un tema espectacular, lo que ha desarrollado el doctor Hammer, que son las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Ha comprobado científicamente cómo las enfermedades de nosotros los seres humanos son consecuencia de shocks biológicos. Por eso es que hablamos de que está totalmente relacionado. La reacción psicológica, ¡pum!, automáticamente genera una consecuencia fisiológica en nuestro cuerpo, automáticamente. Entonces, les comparto lo siguiente. Siempre hemos hablado de inteligencia emocional, ¿sí? Solamente, pero resulta ser que según el científico, el psicólogo, el investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, según él, hay 7 tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial y visual, la musical, la corporal, sinestésica y la interpersonal y escuchen esta, interpersonal y la intrapersonal. La intrapersonal es con nosotros mismos, que es la que más conocemos y la que más se divulga, ¿ok?, en el mundo normal y cotidiano corriente, que son las típicas emociones de la rabia, el amor, la angustia y todas las que vamos a mencionar ahorita. Y la interpersonal. Pero hay 7 según Gardner. Yo me voy a enfocar ahorita en la intrapersonal y la interpersonal. Disculpen aquí el error. Interpersonal. ¿Por qué? Porque en mi interpretación del bienestar, pues son las más importantes para construir ese bienestar. ¿Ok? ¿Cómo gestiono mis emociones conmigo mismo y cómo las gestiono hacia los demás? ¿Ok? Entonces, mira qué interesante, porque el doctor Gardner habla de 7. Nosotros nos vamos a fundamentar en estas para poder desarrollar la parte que más nos interesa, que es nuestro bienestar personal. Pero entonces en la intrapersonal,
en la inteligencia emocional interpersonal, entonces tenemos la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa, la tristeza, la culpa, la ansiedad, la vergüenza, la ira, tan común. Y estas emociones son común y normal que todos nos podamos imaginar. Todo el mundo siente estas emociones con diferentes niveles de intensidad. Es lo normal porque somos seres humanos, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Que no todo el mundo las quiere reconocer. No todo el mundo quiere reconocer la gravedad de la intensidad en que maneja o sufre o vive este tipo de emociones, pero esa es mi invitación el día de hoy, que podamos concientizarlas, que podamos efectivamente reconocerlas, porque si hay algo que nos da paz y tranquilidad es poder reconocerlas, también entender cuál es ese factor que genera cualquiera de ellas. En mi caso, Mario Ricardo, ¿qué le genera miedo? ¿Qué le genera alegría? ¿Qué le genera culpa? ¿Qué me genera ira, tristeza? En fin, cada una de ellas. Eso es fundamental y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, una de las cosas que les quiero compartir es que sanar para transformar situaciones difíciles en propósito, ¿sí? Una de las cosas que vivimos nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, pues genera justamente esos pensamientos, genera eso que queda guardado. Oye, no les está apareciendo ahí la imagen, ¿verdad? No, No, no se ve la imagen. no se ve la imagen. Aquí está la imagen, allá no se ve. Bueno, aquí sí se ve ahí la imagen. Entonces, ¿qué pasa con todas esas situaciones que van pasando a lo largo de nuestra vida? ¿Sí? Situaciones familiares, situaciones personales con temas de salud, todo eso se va registrando en nuestra mente, se va registrando en nuestro cerebro y a veces pues nos sentimos tal vez víctimas, tal vez nos hacemos preguntas como que, ¿por qué me pasó esto a mí? Y buscamos respuestas, ¿no? Que no son fáciles muchas veces de encontrar. Pero lo que hay algo que yo he aprendido y he leído ya en varios libros es esta frase tan bonita que dice sanar para transformar situaciones difíciles en un propósito de vida. Tal vez hay situaciones en nuestra vida complejas que llegan para que podamos concientizarlas y en vez de preguntarnos, oye, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Sí, como que si es que nosotros fuésemos especiales, algo de eso como para que no nos pasaran cosas. Sí, es más bien la pregunta correcta es ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que yo debo aprender? ¿Qué es lo que yo debo reconocer de esta situación? Y fíjense cómo esa pequeña pregunta, cuando cambiamos esa pregunta del por qué al para qué, pasamos de una situación de victimismo a una situación de responsabilidad, a una situación de protagonismo, a una situación donde yo puedo tomar el control. Amor, ¿quieres decir algo? Ya va saliendo. Vamos, Michelle, nos vemos ahora. Anita aquí se está saliendo. No sé, mi amor, no tengo ni idea. No, están todas abajo. Están todas abajo las llaves. Entonces, ¿qué pasa con este pensamiento? Fíjense esto qué potente, ¿no? Cuando nos pasan cosas difíciles, cuando nos pasan cosas malas. De hecho, hay un libro que les recomiendo a aquellas personas que quieren. Lo tengo por aquí. Aquí está. Este libro es potentísimo, ¿no? Y dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Respeto la creencia de quien, en mi caso creo en Dios, entonces pues todo proviene de Él, pues, ¿no? En mi caso, que fue mi ser, mi creador, pues, ¿no? Es la divinidad, la espiritualidad. Pero esto es cuando habla justamente de cuando las cosas que nos suceden no tienen sentido. O sea, ¿por qué me sucedió esto a mí? Y ahí es donde viene la grandeza del ser humano. Transformar esos momentos difíciles, tal vez hasta injustos, en un propósito. Y es así. Seguramente, Ana Paulina, todo el proyecto pues, de homeschooling surgió tal vez de una situación difícil o de una incomodidad o una inconformidad tal vez con el sistema educativo, con lo que estaban viviendo los muchachos en el colegio, con el ambiente escolar, con el progreso de ellos intelectual, emocional, social, familiar, en fin, seguramente surgió de alguna situación de esa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ana Paulina, en este caso? Pues yo atreviéndome a pensar un poco de dónde surgió eso. No, fíjate que en mi caso, pues yo creo que tiene un poquito de eso, que yo siempre fui como rebelde y después me di cuenta
que yo como que no quería ciertas cosas en la educación de mis hijos y por eso escogimos el colegio que habíamos escogido, como tenía como unas condiciones muy específicas de lo que quería y de lo que no quería. Pero la decisión inicial se tomó porque descubrí que se podía. Y me pareció como tan espectacular que mis hijos pudieran estar más cerquita a mí, que no tener que mandarlos lejos de la casa todos los días, siendo tan chiquitos, que esos momentos en los que aprenden algo así, wow, no estuvieran allá, quién sabe con quién, sino yo poder estar, verlo y acompañarlo. Entonces fue más por eso. Pero sí había una rebeldía mía contra ciertas cosas del sistema y ciertas cosas de la crianza venía desde antes, venía desde la crianza, cosas que yo no quería repetir con mis hijos y pues en la educación también. Pero fíjate qué bonito lo que acabas de mencionar, que sí querías tú disfrutar esos momentos con ellos y tenerlos más tiempo cerca. Claro que sí. Entonces sí viene de una situación difícil que no querías seguir viviendo, ¿sí? Sí, pero digamos que en ese momento no lo vimos así. O sea, yo he visto Exacto. familias que claramente dicen, no podemos más con esto. El niño está enfermo de levantarse tan temprano, o a mi niño le están haciendo bullying, o a mi niño le pusieron todas las etiquetas, o simplemente no quiere ir, es una pataleta todas las mañanas. No, en mi caso no fue así. Pero pues claro, había una inconformidad, pero no fue la razón Sí, sí, sí. principal Sí, para tomar la decisión. Ya después la descubrí y por eso nos quedamos. correcto, correcto. Entonces fíjate cómo eso, entonces podemos transformar eso en un propósito más bien, ¿ok? Entonces, ¿qué debo yo aprender de esta situación y cómo esta situación definitivamente va a sacar un valor que tal vez no conocía de mí, ¿ok? En mi condición personal fue así, ¿sí? Después de pasar situaciones muy difíciles en el mundo corporativo, pues un día cualquiera me sentía muy vacío con lo que estaba haciendo, no me sentía pleno y empecé a buscar efectivamente por qué y el para qué, bueno, pues entendí era que me tenía que dedicar a otra cosa específicamente, ¿sí? Y redirigir mi vida. Y cuando entendí que conecté con ese propósito natural, ese propósito que estaba atado con mi naturaleza, con mi identidad, con mis valores, con mis dones, con mis talentos, con lo que me apasionaba hacer, pues no fue un tema de resultados, pero me empecé a sentir pleno. Me empecé a sentir feliz con lo que estaba viviendo. Entonces ya dejé de perseguir resultados, metas y objetivos por perseguir un propósito, que es el que finalmente nos llena. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Porque eso está relacionado con nuestras emociones y nuestras emociones, pues con nuestro bienestar. Entonces, continúo con esto y sigo compartiendo entonces la pantalla con ustedes. Entonces, en función a eso, pues es cuando empezamos a hacer esa reestructuración cognitiva en nuestro cerebro, ¿sí? Para entender un poco significativamente cómo funciona científicamente cómo funciona nuestro cerebro, se basa en la idea de que nuestras emociones están directamente influenciadas por cómo interpretamos los eventos, más que por los eventos en sí. Para dos personas totalmente diferentes, el mismo evento puede significar cosas totalmente diferentes. Y les pongo un ejemplo en mi caso. Cuando fallece mi mamá, hace 4 años atrás, amo a mi mamá, amaba a mi mamá, era importante en mi vida, disfrutaba apasionadamente de su presencia, de su compañía, de todo. Le diagnostican cáncer de páncreas y en 1 año y medio, pues mamá parte con papá Dios a través del cáncer. Bueno, pues yo pues lo sufrí, lo sentí, tuve mi duelo, pues todo mi tristeza, pues que obviamente viví con esa situación, pero en mi mente yo transformé esa tristeza en agradecimiento. Más bien me conecté con otra emoción, con otros pensamientos y decirle gracias, Dios mío, por regalarme una madre tan hermosa, tan espectacular. Y empecé a hacer esa reestructuración cognitiva en mi mente, la cual me ayudó a sentirme mucho más diferente. Diferente totalmente. O sea, yo siento que yo no tuve secuelas, consecuencias emocionales de la partida de mi mamá, pero la misma situación para mi hermana fue totalmente diferente. Ella lo interpretó totalmente diferente, lo sentía totalmente diferente y mi hermana después de 4 años lo sigue sintiendo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, la misma situación, dos seres humanos totalmente distintos lo pueden interpretar diferente y eso generan emociones diferentes. Entonces, ¿podemos nosotros hacer esa reestructuración? Claro que lo podemos hacer. Yo me puedo quedar pegado en el pensamiento negativo, en la tristeza y en el dolor, o más bien puedo buscar
de dónde agarrarme desde la parte positiva, desde lo bonito, desde el vaso medio lleno y no medio vacío, desde ver la situación tan horrible que pudiera ser perder a mi mamá, que era una mujer muy sana, muy joven, de un día para otro, a transformarlo en agradecimiento y, y bueno, y esa emoción que finalmente nos vamos a encontrar en la otra vida, en la vida plena, en la vida eterna. Entonces, a eso voy, ¿no? Que es la reestructuración cognitiva, cómo lo hacemos para que nuestro cerebro empiece a generar otro tipo de emociones. Entonces, tus emociones dependen de tu interpretación. Y así es. De aquí en adelante, pues tenemos que tomar esa decisión y por eso decía anteriormente, es una decisión. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Desde el lado negativo o busco el lado positivo? Siempre, siempre, cualquier decisión, por muy difícil que sea, siempre tiene el lado negativo. Siempre. Principios para desarrollar una inteligencia emocional sólida y vivir vidas llenas de paz, tranquilidad y propósito. Y aquí les voy a compartir los principales componentes que los definen muy bien el padre de la inteligencia emocional, como le dicen, que es Daniel Goleman. Y él habla de 5 principios claves. Primero que todo, el autoconocimiento. Conocer realmente cuál es esa emoción que estoy sintiendo. Y aquí me estoy enfocando en la inteligencia intrapersonal. ¿Ok? Aquí me voy a enfocar en la inteligencia intrapersonal, en la inteligencia de nuestras emociones. Entonces, el autoconocimiento primero es fundamental, poder identificar efectivamente qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo molestia, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo decepción, porque voy a manejarlo de una manera diferente. Y el autoconocimiento es algo que tenemos que dar el paso. O sea, el paso de fe para poder aceptar también la emoción, porque muchas veces nos negamos. Y eso es lo que nos perjudica más, porque eso lo que hace es, como digo yo coloquialmente, pues correr la arruga. Si yo me niego a un sentimiento, si yo no lo quiero enfrentar, si no lo quiero reconocer, pues eso me va a seguir afectando hasta el momento que tome la decisión de identificarlo, reconocerlo y aceptarlo. Y aquí viene la segunda clave, que es la autorregulación, que es cuando comienzo de manera consciente entonces reconozco ese sentimiento, reconozco esa emoción, pero ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a buscar cuáles son las razones que lo generan. Yo le llamo gatillos, ¿sí? ¿Cuál es el gatillo que activa esa emoción? En mi caso he hecho una tarea y una labor por buscar cada vez una mejor relación con Anita, mi esposa, mi compañera de vida, y es en esa área. O sea, ¿qué es lo que detona o qué es lo que puede detonar una situación incómoda entre nosotros dos? O hasta una discusión, o hasta que en algún momento nos dejemos de hablar por medio día, por un par de horas, porque tratamos que no pase el día, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lo detona? Entonces, eso viene justamente de eso, del autoconocimiento primero para empezar a autorregularlo. Entonces, qué bonito es poder tener esa conciencia de decir, bueno, mira, cuando llegamos a esta conversación y Ana dice esto, ¡boom! Eso me dispara a mí la molestia, la rabia, la ira, ¿sí? Hay situaciones que me desencajan. Al yo identificarlo, ya tengo obviamente en mis manos la posibilidad de empezar a regularlo. Y luego, el tercer punto de Goleman es la motivación. ¿En dónde debo poner yo mi pensamiento para poder gestionar mis emociones? Y les voy a compartir mi caso personal. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí a hacer la tarea de regular, de gestionar mis emociones? Mantener mi paz, mi calma y mi armonía. Si yo sé que una conversación va a alterar mi paz, pues yo busco la forma de enfrentar esa conversación de una manera consciente. Yo no me voy a tirar al ruedo, como dicen por allí, a correr el riesgo de que altere mi paz, de que altere mi tranquilidad y mi armonía. Si yo sé que tengo una conversación difícil con alguna persona, pues yo voy pausadamente pensando cómo va a ser esa conversación o una situación o cualquier cosa que altere. Eso es lo que me motiva. Cada uno de nosotros tenemos que buscar nuestra motivación. ¿Por qué yo voy a hacer énfasis en la gestión de mis emociones? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que yo no quiero perder? ¿Qué es lo que yo no quiero, qué es lo que yo quiero ganar, más bien?
Por ejemplo, tal vez con el ejemplo que daba Ana Paulina de las mañanas, tal vez esos pensamientos primero que le vienen, bueno, ¿cuál es la autogestión ahí, la autorregulación? ¿Cuál sería la motivación? Bueno, efectivamente, empezar el día de una manera diferente, empezar el día pensando en algo totalmente más favorable, positivo, lleno de oportunidades, lleno de cosas que produzcan, que nos hagan sentir diferentes. Y Claudia pues tendrá también sus pensamientos a nivel de salud, pues bueno, ¿cuál sería mi motivación? Bueno, la motivación es finalmente sentirnos bien. Y ahora entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo a través de los pensamientos y las emociones y fisiológicamente, pues más todavía, ¿no? Entonces el tercer punto, la motivación es clave, tenerlo muy bien identificado. El cuarto, la empatía. La empatía en este punto de la inteligencia emocional intrapersonal es también una empatía conmigo mismo. O sea, yo tengo que aceptarme también como soy. Sí, yo tengo que aceptar que, en mi caso, por ejemplo, y miren esto, lo que les voy a contar aquí, pues, ¿no? Yo soy mal geniado. Mi naturaleza es mal geniado. Yo soy malhumorado. Mario Ricardo es malhumorado en su naturaleza. Ahora bien, teniendo la empatía conmigo mismo, ¿sí? De aceptarlo, de reconocerlo, de entenderlo y de aceptar que soy así, pues es lo que me ha dado y me ha abierto las puertas a que yo empiece a tener ese autoconocimiento, esa autorregulación y tener clara la motivación. Entonces, bueno, ya las personas no piensan que yo soy así, ni sienten que yo soy así, ¿sí? Pero es porque se ha trabajado. ¿Pero desde dónde? Desde la empatía conmigo mismo, desde aceptármelo, desde reconocérmelo. Y eso abre la puerta a los otros tres elementos. La empatía no es más, oye, que realmente ser sensible ante que nosotros somos seres humanos y tenemos todo el derecho de sentir cualquiera de esas emociones. Pero eso lo que nos ayuda es también a desarrollar la empatía luego con un tercero, con otra persona, que es fundamental también. A veces juzgamos a las personas por sus emociones. No es que esa persona es malhumorada, no es que esa persona es grosero, no es que esa persona es muy rabioso, no es que esa persona se la pasa en una quejadera y una lloradera. Epa, ya va, ya va. Tenemos que ser empáticos porque todos somos seres humanos y no todo el mundo maneja estas herramientas. Y número 5, pues las habilidades de la cual habla en las claves de la inteligencia emocional Daniel Goleman, es efectivamente poder nosotros desarrollar esa manera de poder reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestros pensamientos en función a algo productivo, en función a algo positivo que nos ayuda a sentirnos diferentes. ¿Cómo puedo reprogramar yo un pensamiento? Pues efectivamente no enfocándome en lo negativo, sino buscando otras alternativas. Y no es ser soñador, ojo, porque a veces si no, Mario, es que tú eres soñador, las cuentas hay que pagarlas. Y si las cosas no salen bien, pues entonces no salen los resultados, no se cumplen las metas, no se cumplen los objetivos, no te dan el contrato, en fin, tantas cosas que pueden ser. Y las cuentas hay que pagarlas. Epa, ya va. Yo no estoy hablando de ser soñador, yo estoy hablando de ser objetivo, pero esa misma objetividad me ayuda a desarrollar la habilidad de qué es lo que tengo que hacer para cumplir eso. ¿Dónde está la gestión? En que todo lleva un proceso. ¿Dónde está la gestión? En que hay factores que no dependen de mí. Esas son las habilidades que tenemos que desarrollar. Cuando yo estoy ansioso por algo, yo tengo que identificar ese algo, pero automáticamente, de manera objetiva, enfocarme en lo que sí depende de mí. Esas son las habilidades que están ahí incluidas en el punto número 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo todos los días? Lo que sí depende de mí. Cuando yo empiezo a invertir o a poner mi pensamiento en lo que depende de mí, a hacerlo de la mejor manera, de la forma más eficiente posible, pues entonces nos damos cuenta cómo empieza a disminuir la angustia, empieza a disminuir la ansiedad, porque es algo que depende de mí, que es un proceso y que además va relacionado con la causa y efecto. O sea, la meta la vamos a cumplir y la vamos a lograr. De eso no cabe la menor duda, porque es que así funcionan las cosas. Por muchos factores externos que hayan, si yo estoy constantemente haciendo lo que debo hacer, pues va a llegar la consecuencia en que lo voy a lograr. Entonces, cuando yo me enfoco en lo que sí depende de mí, cuando yo me enfoco en lo que yo debo hacer todos los días, pues entonces comienzo a sentirme mejor, comienzo a sentirme diferente. Pero cuando me enfoco en los factores externos,
que si me va a llamar tal persona, que si va a suceder esto en el país, que si tal vez la persona me va a decir lo contrario a lo que yo estoy esperando, pues ya automáticamente mi mente empieza a intoxicarse, como digo yo, y a afectar nuestra emoción. ¿Y nuestra emoción qué va a hacer? Que muchas veces inclusive tomemos una mala decisión, que muchas veces inclusive digamos, no, ¿saben qué? Yo no voy a seguir con este proyecto. No, ¿saben que yo no voy a llamar a esa persona? No, ¿saben que yo no voy a enviar ese correo? Muchas veces sucede. Y allí justamente es la gran diferencia de esas personas que gestionamos bien nuestras emociones y logramos lo que deseamos lograr, a esas personas que no lo hacen, no logran, pero peor aún, no se sienten bien. Porque sigue el malestar, sigue la frustración y sigue efectivamente el anclaje a lo negativo, el anclaje a las emociones que no nos llevan a donde queremos llegar ni lograr. Entonces, estos 5 componentes de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, y con ese orden, pues es la fórmula para poder empezar a practicar esa inteligencia emocional. Ahí es donde empezamos a hacer ese entrenamiento constante, así como cuando vamos a bailar, cómo me aprendo los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, efectivamente, igual es esto. Estoy sintiendo esta emoción, ok, listo, primero autoconocimiento, ¿qué emoción es? ¿Es rabia, es frustración, es depresión? ¿Qué es lo que es? Luego, autorregulación, la empiezo a regular, ¿con qué? Con mis pensamientos, con mi respiración, me anclo en una motivación que me impulsa a seguir adelante, la empatía de entenderlo, de reconocerlo y esas habilidades que empiezo a desarrollar. ¿Para qué? Para poder empezar a transformar ese pensamiento, esa emoción negativa en un propósito para salir adelante y sentirme diferente. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, hay dos tipos de inteligencia que nos mostraba el doctor Garner, que era la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es la que acabamos de ver y la interpersonal es la que le quiero compartir a través de esta frase. Y lo grabé hoy en una historia que compartí, que es: el mejor conflicto no es el que se gana, es el que se evita. Cuando nosotros vamos a nuestras relaciones personales, bien sea de pareja, bien sea familiares, bien sea sociales, bien sea de negocios, hay algo que es fundamental para poder construir relaciones de valor, que es mantener la paz, la calma y la armonía. ¿Es fácil? Nada fácil. Nada fácil. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos tendemos a buscar nuestro beneficio personal de una manera humana. Ojo, esto no es una crítica ni es porque esa persona es mala. No. La naturaleza humana es así, que por lo general buscamos es nuestro beneficio personal. Por supuesto que hay personas que buscamos beneficio de los otros, pero la gran mayoría busca su beneficio personal. La gran mayoría interpreta situaciones de maneras totalmente diferentes. La gran mayoría tiene pensamientos totalmente diferentes, emociones totalmente diferentes. Entonces, cuando estamos, boom, en un punto de encuentro, es donde es todo un reto poder realmente mantener relaciones de valor, construir relaciones de valor. Por eso me afinqué en esto, pues no, el mejor conflicto. ¿Por qué el conflicto? Porque nadie quiere vivir en conflicto, nadie quiere tener conflictos. Lo que decíamos al principio, ¿por qué es tan importante este tema? Cónchale, porque al final todo el mundo, al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del recorrido de la vida, lo que queremos es ser felices, es sentirnos bien. Por eso este tema es tan fundamental. Y será parte importante para ese bienestar evitar conflictos. Por supuesto que es importante. No es importante, es fundamental. Fundamental que podamos construir relaciones de valor con nuestro entorno, con personas, manteniendo esa calma y esa armonía, que yo pueda tener mi relación con mi pareja, con Anita, pues que independientemente de las circunstancias que sucedan, podamos mantener la calma. Pero ¿cuándo esto puede suceder? ¿Cómo realmente lo podemos hacer? ¿Cómo realmente lo podemos lograr? Y en ese tipo de conversaciones, en ese tipo de situaciones que enfrentamos, les comparto estos 6 tips para evitar esos conflictos. Cuando surge una situación en nuestro trabajo, cuando nos surge una situación en nuestra familia, que tenemos que tener una conversación difícil, incómoda, que tal vez podamos pensar que eso va a alterar esa armonía. Y es punto número 1. Empieza la conversación agradeciendo por la oportunidad de hablar. Miren, no hay nada más mágico
mágico que empezar una conversación difícil diciéndole a la persona, oye, gracias por tu tiempo, gracias por tomarme en cuenta, gracias por darle importancia a este espacio y quiero realmente que conversemos, quiero realmente que revisemos este tema porque y lo que venga. Punto número 2, edifica la relación y la importancia de esa conversación. Cuando yo tengo un conflicto con una persona o siento que un tema puede generar un conflicto y yo le digo a la persona, mira, lo más importante para mí es nuestra relación, ¿sí? Miren, yo he tenido situaciones complicadas, pues no, y bueno, las tenemos, los que hacemos negocios, los que tenemos clientes, los que tenemos colaboradores, siempre se nos presentan, ¿no? Pero si hay algo que se ha convertido para mí en una máxima en este tipo de conversaciones, es decirle a la persona, mira, a mí lo que más me importa de esta relación no es el negocio, es la relación. ¿Ok? Entonces, vamos a partir desde ese principio. Yo quiero mantener una buena relación contigo, edificar la relación y la importancia de esa conversación. Y porque valoro nuestra relación y la paz y la tranquilidad y la armonía en nuestra relación, es que yo deseo tener esta conversación contigo. ¿Para qué? Para eliminar cualquier situación que altere esa paz, esa armonía en nuestra relación. Entonces, y edifico la relación, le doy la importancia que se amerita, la pongo en número 1 y luego la conversación también, porque es la que nos va a ayudar a mantener esa armonía, esa paz y esa calma. Esos son 2 puntos claves y fundamentales para evitar conflictos. ¿Okay? No ganar el conflicto, no. Como le decía anteriormente, la mejor forma es evitándolo, que no se genere ese conflicto. Y el punto número 3 es, expresa que lo más importante es mantener una relación sana y de valor. Eso es lo más importante. Independientemente de lo que vayamos a conversar, tenemos que tener claro que lo que queremos sacar de aquí es que nuestra relación se mantenga saludable. Cuando nosotros hablamos de esa manera, cuando nosotros ponemos nuestra intención allí, esa conversación fluye de una manera diferente. Punto número 4. Inicia preguntando qué piensa y escucha. Escuchar es fundamental. Muchas veces iniciamos una conversación de una vez buscando la manera de decir lo que yo pienso, lo que yo siento, sin darme la oportunidad, porque no se la estoy dando a la otra persona, me la estoy dando a mí, sin darme la oportunidad de escuchar lo que esa otra persona siente y piensa, porque muchas veces traemos una idea, ¿sí? Una interpretación de lo que va a suceder equivocada. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar una conversación para evitar un conflicto? Preguntando, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo te sientes al respecto? Y escuchar, simplemente percibir. Punto número 5, no confrontar ni contradecir a la persona. Solo aceptar y argumentar es clave. En conversaciones difíciles, en conversaciones complejas, lo peor que uno puede hacer es empezar a contradecir lo que la persona está diciendo. Si la persona dice, no, es que es B, no es que es C, es que yo te escuché tal cosa. No, no es el momento para corregir, no es el momento para confrontar, ni es el momento para contradecir a la persona. Es solo el momento de escuchar, de entender qué es lo que está percibiendo la persona, qué siente, qué piensa la persona, y luego uno empieza a argumentar. Es muy difícil decir, es muy distinto, decir, no estoy de acuerdo contigo, a decir, mira, yo pienso tal y tal y tal cosa de esa situación. Son cosas totalmente diferentes. Yo no estoy confrontando, yo simplemente estoy compartiendo mis argumentos y entonces ahí es donde vamos a empezar a confluir esos argumentos y a buscar un punto de equilibrio. Entonces, miren cómo dejar de confrontar, dejar de contradecir, lo que ayuda es a mantener la calma, mantener la armonía y la tranquilidad. Cuando confrontamos, cuando contradecimos, automáticamente la otra persona empieza a predisponerse y a levantar barreras. Y entonces es difícil la comunicación asertiva, limita la comunicación asertiva. Y el punto número 6, jamás levantes la voz, sigue argumentando. Jamás levantes la voz, sigue argumentando. Me disculpan aquí el horror ortográfico en levantes. Jamás levantes la voz, sigue argumentando. Y esto es algo clave. Miren, tal vez para ustedes es algo tácito, tal vez para ustedes es algo totalmente que forma parte ya de su idiosincrasia, pues no levantar la voz, pero es muy común que suceda. Es muy común. Y de hecho, a nivel de estadísticas, las conversaciones difíciles por lo general terminan
en las personas alzando la voz. Esto es algo que tenemos que evitar. O sea, jamás, como lo pongo ahí, jamás levantemos la voz. La mejor manera de hablar, de conversar, es argumentando, dando más argumentos, dando más razones, dando más puntos de vista, pero jamás con el tono de voz. Si hay algo que puede mantener y evitar un conflicto, es mantener una voz tranquila, una voz en un volumen adecuado. Inclusive, si la otra persona está levantando la voz, hablar más bajito. Y eso obliga a la otra persona a bajar el nivel y a bajar esa energía que tiene. Entonces, 6 tips claves para evitar esos conflictos que finalmente nos van a ayudar a mantener esa inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Somos seres que constantemente estamos relacionándonos con otras personas y forma parte fundamental de nuestro bienestar. Ahorita, tomando en cuenta este contenido, quisiera compartir con ustedes y quisiera escuchar un poquito el feedback de ustedes con lo que vimos. Sobre todo enfocándome en la parte de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. En la intrapersonal, ¿cómo lo han vivido ustedes? Ana Paulina, tal vez compartir un poco cuáles serían esas situaciones que tú puedes haber identificado dentro de tu autoconocimiento que te gustaría autogestionar de una manera mejor y por qué, que es donde entra la parte de la motivación. Uf, bueno, no sé, no sé qué contestar. Yo creo que he hecho mucho trabajo en ese sentido. Eh, Probablemente no, hay cosas que me afectan mucho. Yo he pasado de querer ser la dura, la piedra, la que no siente nada, a reconocer que soy muy sensible. Pero entonces a veces esa sensibilidad que ya reconozco y me permito sentir, me afecta. Entonces sí me he preguntado, ¿cómo hace uno para continuar de una manera en la que entienda que esto causó este efecto en mí, pero no me afecte y no me dañe el resto del día? Tal vez por ahí podría ir Ok, en mi caso. gracias por compartirlo, pero ¿cuál es la emoción en sí? ¿Es tristeza? ¿Es cuál? ¿Cuál de ellas? No, pues es que depende mucho de la situación. Puede haber cosas que me generan tristeza, puede haber cosas que me generan indignación, puede haber cosas que me generan rabia. ¿Sí? O sea, son varias las emociones, pero Sí. particularmente la que tú hablas es de tu sensibilidad, que eres Ujú, sensible, que sí reconoces que eres sensible a las emociones, pues, que te pueden ujú, afectar, que te pueden afectar. sí. Y sí acepto eso porque la verdad eso me hace muy buena en mi trabajo porque soy muy empática. Entonces, cuando yo estoy dándole una asesoría a una familia, yo soy perfectamente capaz de entender cómo se están sintiendo, conectarlo con mis situaciones particulares y desde ahí responder y ayudar. Entonces, entiendo que el haberme reconocido sensible me ayuda mucho, pero también a veces como que me descuadra el día porque quedo toda afectada todo el día y no debería poder, bueno, ok, listo, paremos, pero bájele a la angustia, a la intranquilidad o a lo que sea, para que pueda seguir con lo que tiene que hacer. Claro, pero mira qué potente lo que estás diciendo ahorita y lo describes, porque era algo que de lo cual yo sentía antes de entenderlo y concientizarlo que era una debilidad mía. Yo soy una persona muy sensible y muy sentimental, ¿ok? Y tal vez en las mujeres eso no se ve muy mal, ¿sí? Pero tal vez en los hombres, allá afuera, lo señalan mucho, ¿sí? Ay, pero usted sí es niñita, usted sí es llorón, usted sí es sentimental, usted cualquier cosa lo hace llorar. Yo era así. Yo niño veía una película y me ponía a llorar, una película triste y me ponía a llorar. Sí, o sea, yo me acuerdo esta película italiana del padre que queda preso, de La vida es La bella. vida es bella. Yo lloré, pero bueno, o sea, sí me explico, y mis amigos me hacían bullying, un montón de cosas, y eso me hacía sentir mal. Yo decía, bueno, pero yo, ¿por qué soy así? Pero después de concientizarlo, ese autoconocimiento, pues se convirtió en una de mis mejores habilidades, porque es lo que tú dices, me ayuda entonces a poder empatizar más con las personas con quien estoy y a poder tener esa sensibilidad de reconocer esas emociones. Pero aquí voy a lo que voy. Se nos congeló Mario.
quedaste congelado, Mario. Ya. Ya, volviste. Aló, aló. No me digan eso porque hoy hicieron una nueva instalación de un router nuevo aquí en la oficina. No, ya voy a salir llamando al técnico. Ok, pero ya volví. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto para nosotros? Y ahorita voy con Claudia. ¿Cómo funciona con nosotros? Identificar la motivación. Cuando estás con la familia, tienes que fluir con esa emoción porque estás ayudándolos a ellos, estás sirviéndolos a ellos, ¿correcto? Te estás poniendo al servicio para ellos en ese momento, pues esa emoción lo transformas en servicio hacia ellos y ayudarlos a solucionar su situación. Pues entonces hay que buscar esa motivación en uno también. O sea, bueno, pues ahora me toca ayudarme a mí, ¿sí? Y administrar efectivamente esa sensibilidad porque, oye, yo debo valorar mi paz, mi armonía, mi equilibrio y mi tranquilidad. Entonces, cuando empiezo a concientizarlo más, empiezo a tomarlo más en serio, ¿ok? Y a pensar más en nosotros, y ahí es donde viene, conchole, que nosotros somos primero, como en el avión, primero póngase usted la mascarilla y después se la ponen los demás. Entonces, comenzamos a actuar de una manera diferente. Entonces, de aquí en adelante, pues buscar la forma de que tú seas más importante aún y que empieces a hacerlo de una manera mucho más consciente, buscar justamente mantener ese equilibrio. No es que, ay, me volvió a pasar y bueno, ya veré, en el día se me irá quitando, pero tengo muchas cosas que hacer. No, ya va. Me voy a dar mi pausa, voy a tener mi respiración. Cada quien conecta para lograr esa armonía nuevamente, o bien sea con respiración o con música, o en fin, alguna actividad que tú identifiques que te ayude a volver a esa calma. Pero empezar a concientizarlo y conectar con esa motivación personal para lograrlo. Porque es que finalmente tenemos que esforzarnos porque no siga sucediendo en nuestra vida que nos sintamos sintiendo igual. Y yo diga, cónchale, no es posible que yo quiera desarrollar más proyectos y otro reto nuevo, esto, lo otro, pero eso me genera angustia, eso me genera estrés, eso me genera preocupación. No es la idea. La idea es que crezcan los proyectos, que crezcan los retos, pero mi equilibrio se mantenga. Y te lo digo por experiencia propia porque en este reto de hacer crecer a Sinergia, yo digo, y esto es como una primera sede, ahora imagínate cuando vengan las demás sedes, que es lo que yo aspiro, ¿sí? Poder bendecir más personas en otros barrios, en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. O sea, ¿va a aumentar el estrés? No, yo lo que tengo que entrenar cada vez más el equilibrio para poder llegar a más personas. ¿Tiene sentido? Claudia, en tu caso, ¿cuál sería esa emoción tal vez que se pudiese repetir con más frecuencia, que te gustaría gestionar? Pues digamos que sí, tú has hablado de varias cosas muy chéveres, Mario, y una de ellas es el autoconocimiento y la paz. Son como dos cosas muy bonitas. Y la emoción, digamos, como que más se repite en uno, como el estrés. Ay, la sensación de que no está uno como tan tranquilo y como que uno pueda como tener más calma. Esa, digamos, puede ser. Y en cuanto al autoconocimiento, cuando hay situaciones muy difíciles, es ahí donde empieza el verdadero autoconocimiento. Y por Correcto. eso es que uno dura muchísimo tiempo, muchísimos años y quizás toda la vida autoconociéndose. Porque eso uno dice, pero ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y todo eso. Pero realmente de las cosas más lindas que he podido experimentar también es ese autoconocimiento y ahí voy avanzando poco a poco. Y el tema de la paz, pues la paz eso sí es el mayor regalo que uno puede recibir cuando todo está como gestionando las emociones y aceptándolas, porque es que la paz no es simplemente la alegría o así el nirvana, pues no, como saber que sí, puedo tener esos momentos de angustia, de rabia, de ira, de todo, hasta en el mismo día. Entonces, Sí, sí, eh, claro. es como esa parte me parece súper interesante. Entonces, esa empatía con uno mismo es bien bonita y creo que ahí vamos. Digamos, en mi caso, ahí voy, pero sigue sucediendo. O sea, por más cosas que hago y de todo, ahí está como esa emoción del estrés que tengo que seguirla trabajando, obviamente. Ok,
Perfecto, eso vamos a ir profundizando, pero esto lo que nos da es herramientas para poder identificar primero que todo qué genera ese estrés, ¿ok? ¿Qué genera ese estrés? Viene fundamentado pues por alguna circunstancia, algún pensamiento, obviamente, pero ir a la raíz, pues cómo hacer lo que sí realmente depende de mí un día a la vez y nos damos cuenta cómo las cosas comienzan a fluir diferente y empezamos a sentirnos diferentes, ¿ok? Pero es concientizarlo y es tomar la decisión y responsabilizarnos. Entendí eso. La única manera es realmente darle la importancia que se merece. A veces le damos la importancia a otras personas, a otras situaciones, a otras cosas y seguimos avanzando en nuestro día a día así y ya y nos acostumbramos a esa situación. Inclusive es que nos vamos haciendo cada vez más resistentes a esa situación, que es lo peor del asunto. Entonces, es tomar esa decisión realmente, responsabilizarnos y que el barco cambie su rumbo y que empecemos realmente de manera consciente a sentirnos distintos. Entonces, bueno, quiero cerrar el tema compartiéndoles e invitándolas a que hagamos un ejercicio esta semana siguiente, justamente invitándolas a concientizar y que nos demos la importancia que amerita. Y les voy a compartir pantalla para que puedan, si quieren, hacerle un capture de pantalla al ejercicio, que es el siguiente. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Primero, el objetivo de esto es ayudarnos, por supuesto, a reconocer y gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Primero que todo, identificar las emociones más comunes y cómo podríamos gestionarlas utilizando la inteligencia emocional. Primero que todo, reconocer la emoción, empezar a regularla, buscar ese mecanismo de regularla a través de nuestros pensamientos y responder adecuadamente, no reaccionar. El ejercicio número 1 es identificar efectivamente esa emoción, comenzar a regularla, pero empezar a responder adecuadamente, no simplemente a reaccionar. Con lo que hablaba Ana Paulina, con lo que hablaba Claudia, llevar esto a la conciencia y que se convierta en un ejercicio, no simplemente sigo mi día adelante y esto ya lo revisaré después. No, tomarnos una pausa. Y la idea justamente es reflexionar sobre la importancia de la autoconciencia emocional y cómo gestionar las emociones mejora nuestro rendimiento, nuestras relaciones, nuestros resultados y nuestra vida y nuestro bienestar en general. No es justo que nosotros dejemos esto para el final. No es justo que no le demos la importancia que esto amerita, porque además esto se refleja en nuestra salud física. Así de simple y de sencillo. ¿Cómo prevenimos nosotros enfermedades en un futuro? Gestionando nuestras emociones. ¿Cómo prevenimos efectivamente mantener esa salud o poder ir mejorando nuestra salud a medida que vamos gestionando nuestras emociones? ¿Tiene sentido para ustedes ese ejercicio? Que podamos practicarlo durante esta semana de una manera un poquito más consciente y no vayamos tan a la ligera pendiente de todo el mundo y nosotros de últimos. Claro que sí. Lo vamos a compartir ese feedback en la semana que viene. El próximo lunes compartimos ese feedback y vemos efectivamente cómo nos fue y qué logramos. Sobre todo, qué logramos. Y si pueden hacerlo con una sola emoción, mejor. Como cuando vamos al gimnasio que empezamos a entrenar los músculos y hay ejercicios para todos los músculos. Bueno, el día de hoy, esta semana vamos a entrenar una emoción, la que a ustedes más les afecte y la que consideren más importante. Ana Paulina. Te iba a preguntar si puedes poner el pantallazo del ejercicio en el chat de WhatsApp. Ah, sí, claro. Yo creí que lo había tomado y no lo veo. Entonces, para que lo tengan las demás personas también. De esa diapositiva, buenísimo. Ahí se lo comparto por el chat. Entonces, sería chévere que se enfoquen en una sola, ¿sí? En una sola emoción. Y esa, boom, vamos a meterle los 7 días, entrenamiento consciente. ¿Cuál es? ¿Qué lo generó? Es clave. ¿Cuál fue el gatillo? Porque así ya yo me preparo la próxima vez, ya yo sé cuál es el gatillo y dice, bueno, ya esto va a pasar, ya me voy a frenar, ya me va a pasar esto, pues voy a evitarlo, ¿ok? Y lo chequeamos la próxima semana. Otra cosita que quería revisar con ustedes, Ana Paulina, y con Claudia, es el workbook. ¿Tienen el workbook, correcto? No, yo todavía no. Claudia, porfa, bueno, como tú apenas te acabas de inscribir la semana pasada, ¿ya? Porfa, revisa en tus correos un correo que viene de Sinergia, un correo que te debe llegar como @sinergia@gmail,
y ahí te debe haber llegado la bienvenida y tu workbook en digital. ¿Ok? El workbook, pues efectivamente tiene todo el contenido de todas las sesiones que vamos a ir desarrollando y tiene un contenido muy bonito con 3 preguntas claves que es importante que se hagan iniciando el proceso. Tú sí lo tienes, ¿no, Ana Paulina? Sí, lo tengo, pero confieso que no lo he mirado mucho. O sea, lo miré, recién lo recibí, pero es que ando con mucha cosa, entonces como que me olvidé por completo que estaba ahí. Bueno, gracias por tu sinceridad, Ujú, pero valórenlo, ujú, ujú. utilícenlo, que lo he construido y lo he diseñado con muchísimo amor y tiene un propósito muy potente ese workbook. Y disfrútenlo, porque además que es un material muy bonito, muy rico, léanselo y aprovechen las actividades que están allí. ¿Ok? En mi caso, pues yo lo imprimí, full color, laminé las primeras páginas, le puse una encuadernación y me quedó como un workbook de trabajo para hacer las notas y todo eso. Si lo desean hacer así, maravilloso. Y si no, pues también lo pueden trabajar en digital, como ustedes prefieran. ¿Ok? Excelente, Mario, muchísimas gracias. Súper. Entonces, bueno, con este espacio, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, algo que resaltar, algo que compartir? No, ¿No? estuvo chévere, estuvo interesante. Está buena la propuesta del ejercicio durante la semana, a ver si le sacamos tiempo, pero sí. Ahí empieza el ejercicio ahora, Paulina. Sí, Ahí empieza el sí, ejercicio. Tú sabes exacto, que darle la importancia para sacarle el tiempo. eso. Y hay algo que les comparto rapidito ya para cerrar. El tema del tiempo no es falta de tiempo, es prioridad. Mm, Cuando forma parte de nuestras prioridades, le sacamos tiempo como sea. Ojo ujú, con esto, ¿ok? Total. sí, Y ustedes tienen que ser prioridad. El bienestar tiene que ser una prioridad. La salud emocional, mental, tiene que ser una prioridad. Entonces, esa es mi invitación con muchísimo amor para ustedes. Que la semana que viene nos vengamos súper entrenadísimos con eso y que lo podamos seguir desarrollando. Claudia, bien. Excelente. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, Perfecto. maravilloso. Entonces, nada, les paso por allí, por el chat, la lámina con lo del ejercicio y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el perfecto. lunes. Súper. Feliz Muchas noche, gracias. Feliz Feliz noche, noche. descansen, un abrazo que Chao. grande, estén bien. Otro bendiciones. Descansen. abrazo. Chao. Chau.